Ok, pues perfecto. Pues muchas gracias a los que están viendo este video, a este webinar de proceso de cobranza de cartera vencida. Este webinar ya lo habíamos dado la semana pasada, nada más que tuvimos ahí algunos problemas con el internet y también el video no me había percatado que estaba grabando de forma horizontal. Entonces, pues elegimos grabarlo nuevamente para evitar que les dé tortícolis al estarme viendo siempre acostado. Entonces, también la idea es que este video pues se grabe y se publique otra vez en nuestras redes sociales para que también lo puedan ver con este video de mejor calidad, ¿no? Entonces vamos a repetir el webinar de proceso de cobranza para cartera vencida. De igual forma, pues si lo estás viendo, te va a servir de repaso. Si es la primera vez que lo ves, bueno, pues ya esperemos que lo puedas implementar, te sea de valor y te pueda dar buenos resultados en tu empresa, ¿no? O en tus actividades. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con el tema. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Dentro del proceso de cobranza para cartera vencida, vamos a ver 7 pasos que nos van a ayudar a recuperar nuestra cartera. El primer paso pues es hacer un análisis, un diagnóstico del estatus del crédito. Posteriormente, ya una vez que tenemos el diagnóstico, definir la estrategia de cobranza. Ya una vez que tenemos la estrategia que vamos a realizar para hacer la cobranza, vamos a establecer el primer contacto con el cliente, que eso es algo muy importante. Y ya una vez que se logró establecer el contacto con el cliente, la negociación y los acuerdos correspondientes, pues vamos a realizar el seguimiento de la cobranza. Posteriormente, si la cobranza no se ve reflejados los resultados que estamos buscando, bueno, pues la presión de cobranza con algunas cuentas que sí lo van a estar requiriendo. Y ya por último, pues el cierre de la aplicación el penúltimo paso sería el cierre de la aplicación del cobro. Y ya por último, ver si las cuentas estarían llevando a cobranza extrajudicial o judicial por medio de un despacho de cobranza. Entonces, esos son los 7 pasos que vamos a ver el día de hoy. Y estaríamos comenzando con el primer paso, ¿no? El estatus del crédito. Aquí, en este primer paso, es muy indispensable revisar cada una de las cuentas, en este caso, pues la cartera que nos estén asignando, y revisar cuál es el origen de la mora. Ahí hay que identificar principalmente si la causa de la mora fue por un factor interno de la empresa, el que no se le haya dado el servicio de forma correcta, que no se haya concretado alguna operación, no aplicaron alguna garantía o beneficio que se comprometieron con el cliente. En fin, ¿no? Algún incumplimiento que tuvo la empresa con el cliente, lo cual está ocasionando el disgusto o la molestia con el mismo cliente, y el cliente pues nos esté castigando al no realizar el pago correspondiente. Entonces, si el gestor identifica que fue por cuestiones de la empresa, lo que tiene que hacer es ayudar al cliente a resolver este problema para que ya una vez resuelto, el cliente pues ya pueda realizar el pago correspondiente. Me ha pasado muchas veces que en automático, ya cuando una vez que le resuelves el problema al cliente, el cliente pues paga de forma inmediata, en automático. Ya le resuelves, el cliente al día siguiente o ese mismo día ya te está pagando y te está enviando la ficha de pago correspondiente, ¿no? Esa es una. Ya si son factores externos, como ahorita lo que estamos pasando por la situación de la contingencia, que ya muchas empresas les está afectando en sus cuentas por cobrar o se está incrementando su número de cuentas en cartera vencida, pues obviamente hay que realizar una estrategia, ver qué propuestas les podemos plantear a nuestros clientes para, uno, no afectar la relación, apoyarles realmente en su situación por la cual les están pasando, y otra también en que nosotros pues estemos recuperando. Es obvio que a lo mejor no vamos a cobrar todo desde un inicio, pero pues por lo menos sí tener un flujo constante, ¿no? En la cual sí está entrando dinero, aunque sea muy mínimo, pero bueno, lo importante es que esté habiendo ingresos en la empresa, ¿no? Entonces hay que identificar esos dos factores. Luego, ¿qué documentos soportan o respaldan la obligación del cliente hacia nosotros
con el adeudo. Aquí es muy importante porque por lo menos lo mínimo indispensable, bueno, pues es que tengas un contrato, un pagaré, que te firme una garantía o por lo menos también una factura. Entonces, estos serían los elementos mínimos indispensables que debes de tener con tu cliente a la hora de aportar un crédito. Y obviamente, antes de originar el crédito, en el proceso de solicitud o de contratación, tienes que tener su expediente con su documentación completa. Que igual, ¿cuáles son los elementos esenciales? Pues es una identificación oficial, la solicitud de crédito, por lo menos 2 comprobantes de domicilio que sean de luz, de agua, teléfono fijo, el predial también, para que sean documentos que nos puedan validar que realmente el cliente vive en el domicilio que nos está indicando, ¿no? O si es una empresa, bueno, que sea en el domicilio que esté especificando, ¿no? Y también validar que si es rentado, pues que cuenten con el contrato de renta y también platicar con la persona que le esté rentando, el arrendador, si es un cliente que está pagando puntualmente y también saber cuánto tiempo tiene con el contrato, ¿no? Porque si es un contrato muy reciente, pues también no da tanta confianza. Pero bueno, luego también hay que ver, hay que analizar qué otras gestiones se han realizado. Si son internas de la empresa, bueno, pues ver qué comentarios han agregado nuestros compañeros que ya llegaron a gestionar la cobranza de esa cuenta. Esto es muy importante porque si te pasan una cuenta y no analizas los acuerdos anteriores que se han logrado con el cliente, número 1, si es un cliente muy mañoso, pues te va a dar la vuelta luego. Va a ver que te acaban de asignar la cuenta y como te acaban de asignar la cuenta, pues es muy probable que el cliente te diga, no, es que ya me arreglé con otra persona y me dijo que ya no había ningún problema. Y en lo que te regresas a investigar y ver si es cierto, pues ahí el cliente ya ganó tiempo adicional, ¿no? Entonces, también hay que evitar realizar doble esfuerzos. Recuérdense que también hay que demostrar profesionalismo en la cobranza. Entonces, si estás gestionando la cobranza, debes de demostrar ese profesionalismo al demostrar que realmente sabes lo que estás haciendo, que dominas el tema y que realmente estás al tanto de la cuenta de tu cliente. Entonces el cliente realmente va a ver que sí se le está dando un seguimiento personalizado de la gestión de su deuda que tiene con la empresa. También, obviamente, lo que tenemos que estar realizando es ver qué reacciones o qué resultados se han obtenido de las gestiones anteriores. Esto de igual forma, pues para ya no volver a repetir las mismas fórmulas que nos estarían dando los mismos resultados. Entonces, aquí lo importante es buscar alternativas de solución que le podamos plantear a nuestros clientes para ayudarle a resolver este problema de su adeudo. También es muy importante que los gestores tengan una constante comunicación interna con la empresa. ¿Por qué? Porque nos ha pasado muchas veces que cuando ya las cuentas se pasan al área de cobranza, la información ya no está actualizada. Entonces es muy común que ya los teléfonos, correos o domicilios que les proporcionan están desactualizados. Entonces marcan a los números y resultan que ya no existe o que ya es de otra persona. Van al domicilio y pues resulta que ya esa persona ya no vive en ese domicilio y que se cambió a un lugar cercano, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que también el área de cobranza se esté comunicando frecuentemente con el área de crédito y también con el área comercial y principalmente con el área comercial, porque como ellos son la cara de la empresa y los que tienen mayor comunicación y contacto con el cliente, es muy común que ellos tengan los datos actualizados de los clientes, y de hecho sí nos ha pasado muchas veces. Ya cuando nos apoyamos con el área comercial o con los ejecutivos de ventas, les pedimos que nos apoyen a localizar tal persona y ellos tienen su celular, le marcan y nos pasan el contacto y ya nosotros empezamos a gestionar la cobranza, ¿no? O las negociaciones. Entonces es muy importante que a nivel interno pues, haya una sinergia entre estas tres áreas de ventas, crédito y cobranza. Es por ello que también hay que hacer un análisis minucioso
para poder obtener un buen diagnóstico y también tener la mayor información posible del cliente. Entre más información de tu cliente tengas, te ayuda a tener una mejor probabilidad de recuperación de tu gestión de cobranza, ¿sale? Entonces, ya una vez que hicimos ese análisis, pues vamos a hacer un diagnóstico. Con base a ese diagnóstico, nos va a poder definir los objetivos para definir cuánto es lo que vamos a estar cobrando en los próximos días. Entonces, ya una vez que se define ese objetivo, pues vamos a ir definiendo la estrategia de cobro, que ese es el segundo procedimiento. Ya una vez que hicimos nuestra planeación, es hora de realizar la ejecución. Entonces, aquí en la estrategia de cobranza, es muy importante que definamos cómo vamos a empezar a gestionar. Primero hay que definir, bueno, si es una cobranza administrativa la que vamos a estar gestionando, que normalmente pues, son cuentas que tienen menos de 60 días de morosidad. Si es extrajudicial, esas se aplican a cuentas que ya tienen, que tienen a partir de 60 a 90 días de morosidad. Y a judicial, pues es cuando ya tienen un tiempo más prolongado, digamos que arriba de 90 días. O en su defecto, si vemos que el cliente ya nos está localizando, o sea que ya perdimos comunicación con él, pues en ese momento pues es cuando tenemos que tomar acción inmediata y pues mandar a un gestor o a un abogado a que vaya al domicilio del cliente para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y de igual forma, si el cliente ya está en una postura de negativa de pago, de que no te pago y hazle como quieras, pues en ese momento es cuando hay que utilizar la cobranza judicial. Entonces, bueno, ahí vamos a ir definiendo la estrategia de cobro con base al análisis que nosotros realizamos. También revisar si vamos a aplicar buró de crédito en nuestra gestión. Buró de crédito no solamente sirve para realizar para hacer cobranza preventiva, en la cuestión de utilizarlo como una herramienta que nos va a ayudar a minimizar el riesgo antes de colocar un crédito, o que también nos apoye en la gestión de cobranza administrativa, en la forma de que si el cliente sabe que lo estamos reportando en buró de crédito, sabe que la información de sus pagos se va a ver reflejado en esta sociedad de información crediticia. Entonces, si el cliente sabe que al momento de tener un incumplimiento esa información se va a ver reflejada en buró de crédito, pues es muy probable que también le llegue a afectar. Entonces ahí es por ello que utilizamos esta herramienta de buró, porque nos ayuda a disciplinar a los clientes, porque ahí también los clientes están teniendo una recompensa por realizar su pago puntual. Si ellos pagan puntualmente, pues eso se va a ver reflejado en buró de crédito, y a la hora en que ellos lleguen a requerir un crédito con una empresa, pues esa información se va a ver reflejado, y es como un currículum en el cual si el cliente paga puntualmente, pues eso se va a ver reflejado, y el premio o la recompensa por tener un buen historial crediticio es que con el tiempo pues puede llegar a solicitar créditos más importantes, como para poder comprar algún automóvil o equipo de transporte, o inclusive algún bien inmueble, que ya son montos más elevados que requieren que la persona ya tenga más experiencia crediticia. Entonces es por eso que buró de crédito suele ser una muy buena herramienta de gestión de cobranza. Y más cuando los clientes son jóvenes, pues obviamente esa es la idea que nosotros le vendemos. No eches a perder tu historial crediticio, todavía tienes mucho futuro por delante, y no por una cantidad pequeña o considerable pues vas a perder tu historial crediticio, porque uno no sabe, en un día próximo puedes llegar a requerir algún crédito o de urgencia, y por estar mal en buró pues se te cierran las puertas, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar si se puede utilizar o no buró de crédito. También obviamente ver la rentabilidad. Ahí lo que nosotros aplicamos pues es ver el 80-20 o la ley de Pareto. Ahí lo que hacemos dentro del análisis es ver con qué cuentas que nosotros estemos gestionando, ese 20% de acción que estemos ejecutando nos va a estar dando el 80% de los resultados.
Entonces es muy importante aquí definir o priorizar con qué cuentas son las que nos vamos a estar enfocando para tener mejores resultados durante nuestra gestión. Y también definir la estrategia. Normalmente a estas dos estrategias de prevención y de recuperación es con base a la necesidad, ¿no? Normalmente ya cuando nos contactan empresas es porque ya tienen el problema encima, o sea, ya tienen una cartera vencida con montos considerables, ¿no? Entonces nos contactan para que nosotros les podamos apoyar a disminuir este monto. Entonces, bueno, pues ahí hay que, en este caso es una estrategia de recuperación o para, como dicen, apagar fuegos, ¿no? Pero aquí el problema es que si tenemos una cartera vencida, la vamos a reducir. Pero aquí el problema es que si seguimos dando créditos o llevamos la misma metodología que hemos tenido anteriormente, el problema es que van a seguir ingresando nuevos clientes a carteras vencidas. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar una nueva estrategia, una nueva metodología de originamiento de créditos para evitar que clientes se estén convirtiendo en cartera vencida. Esto lo hacemos al crear perfiles de riesgo. Con base al perfil de riesgo ya se sabe si el cliente es sujeto o no a crédito, si se le va a estar requiriendo algunos documentos, garantías, avales, obligados solidarios o requerimientos adicionales para darle el préstamo. Y aquí el objetivo pues, es dar créditos con clientes que sean potenciales y que representen un menor riesgo para la empresa. Pues uno tiene un negocio para generar riqueza, no para perder. Entonces aquí es la idea de pues, también aplicar no solamente una estrategia de recuperación, sino también una estrategia de prevención. ¿Sale? Entonces ya una vez que definimos la estrategia de cobro, pues ya tenemos identificado cuál es el valor de la cartera que hay que recuperar. Empezamos a definir las metas de cobro de lo que vaya a durar la campaña, si va a ser de un mes, de 2 meses o de 3 meses. Y ahí hay que definir pues obviamente los presupuestos que hay que estar cumpliendo durante cada uno de estos periodos para que tengamos un objetivo que perseguir, lograr y obviamente entregar esos resultados a nuestros clientes, ¿no? O en este caso, si tú eres el responsable de cobranza, bueno, a tus jefes directos o a la dirección. Ahora, pues obviamente ya definimos la estrategia, entonces ya viene el establecer el primer contacto. Nosotros normalmente lo que buscamos pues, es tener un mayor impacto desde el inicio. Entonces, por ejemplo, si tienes que contactar 100 clientes el día de hoy, por ejemplo, ¿qué es más efectivo? ¿Realizar 100 llamadas en un día o que hagas las 100 visitas a esos 100 clientes? Pues es obvio que las llamadas telefónicas te van a ayudar a tener mayor impacto a la hora en que estés tratando de localizar o de contactar a tus clientes. Entonces lo que nosotros hacemos es primero realizar las gestiones de llamadas telefónicas para tener un mayor impacto, establecer ese contacto con el cliente y ya aquellos que no podamos localizar durante estas gestiones de llamadas, bueno, ya ir programando las rutas que se van a estar realizando para visitar a estos clientes en su domicilio que tengamos registrados para localizarlo. Ahora, es muy importante antes de establecer este contacto, estar bien informado. Porque el cliente nos puede dar la vuelta muy fácil. Si nosotros estamos cobrando algo que no sabemos cuál es su estatus actual y el cliente nos dice, no, es que yo ya pagué, ya con el gestor anterior ya habíamos hecho un acuerdo, o cosas por el estilo, pues es muy importante tener esa información, porque si el cliente te dice que ya pagó y tú no sabes si realmente si el cliente ya le realizó ese pago o no, pues obviamente te vas a detener y vas a regresarte a investigar y ahí va a ser pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, y aparte, pues obviamente no vas a demostrar ese profesionalismo de que realmente eres una persona que realmente sabes lo que estás cobrando, sabes los montos o los importes exactos, porque también eso es algo muy importante. Si tú estás cobrando un monto y el cliente
te está indicando que es otro monto, pues obviamente ahí va a haber una discrepancia y pues el cliente no va a estar de acuerdo. Entonces, obviamente ahí no vas a generar confianza. Y ese es el primer objetivo del primer contacto, lograr generar esa confianza con el cliente. Porque si tú no generas esa confianza con el cliente, obviamente pues estamos hablando de dinero. Lo que tú estás buscando es que el cliente pague y se ponga al corriente con el adeudo que tiene con su acreedor. Entonces, si el cliente no tiene esa confianza contigo, pues es obvio que no te va a estar pagando. Entonces, ahí lo que tienes que demostrar pues es ese profesionalismo, que realmente sabes lo que estás cobrando y obviamente pues establecer la empatía, saber escuchar al cliente y obviamente también es muy importante tener una buena inteligencia emocional al gestionar la cobranza, porque en ocasiones pues hemos visto que ha sucedido que algunos gestores se enganchan con el cliente y toman la cobranza de forma personal, y ya cuando lo tomas de forma personal pues ya empieza a haber un conflicto, porque ahí ya está entrando el ego, y cuando entra el ego pues ya prácticamente pierdes el enfoque, el cual es lograr recuperar la cartera vencida, y pierdes ese enfoque y te enfocas más en tener la razón. Entonces aquí es muy importante que no pierdas el enfoque y que mantengas y que generes esa relación de confianza con el cliente. De hecho, nos ha pasado mucho. De hecho, una compañera, Rosy, nos ha pasado que inclusive ella, después de estar gestionando sus cuentas con clientes de que ya están en una negativa total de pagos, luego hasta se hace amiga de los clientes, y ya hasta empiezan a, pues digamos, como a cotorear, ¿no? O ya a tener más conocimiento de personal, ¿no? Una mejor relación. Entonces ya no solamente el cliente te ve como un gestor de cobranza, sino ya te ve como un ejecutivo o una relación, pues digamos, de amistad, que te va a ayudar a lograr mejor resultado en tu gestión. Bueno, eso sería uno, establecer la confianza, y otro, pues también siempre tener actualizados los datos del cliente, porque si el cliente ya es muy difícil que no lo localices y solamente lo puedes encontrar en un número telefónico, en un horario muy específico, también solicitar algunos otros números telefónicos, otros correos u otras direcciones en donde lo podamos estar contactando para dar continuidad con la cobranza, ¿no? Entonces, no hay que tener pena en el pedir o miedo al rechazo de que nos diga que no. Simplemente hay que pedir los datos complementarios para tener una mejor comunicación o mejor contacto con el cliente. De igual forma, pues también es importante pedir referencias. Cuando se solicita un crédito es muy común que se le pida referencias del cliente. Entonces también, si no lo estamos localizando o contactando, es importante que nos vayamos a esos datos para que ellos o por las referencias nos apoyen a localizar al cliente. Entonces ahí lo que no estoy diciendo que le cobren directamente a las referencias, porque luego ese es un error que hacen muchos despachos. Se encargan de cobrarle a las referencias, cuando las referencias pues es una referencia. Ellos no tienen la responsabilidad o la obligación de pagar el crédito, pero sí es una muy buena fuente de información que debemos de aprovechar para lograr una buena empatía con ellos, una buena comunicación, y que nos apoyen o que nos ayuden a contactar al titular. ¿Sale? Entonces, bueno, ya una vez que logramos establecer el contacto, la comunicación con el cliente, es muy importante generar esa relación de confianza. Obviamente empezar con la negociación, tener en mente pues el enfoque o el objetivo, que es la recuperación, y pues también verlas con base a las posibilidades o la situación por la cual el cliente no ha realizado el pago. Bueno, pues hacer la negociación y llegar a los acuerdos correspondientes para que el cliente pague, ¿no? Y lo que les decía, si son por problemas internos que no se estén cobrando, o sea, que sea por cuestiones de la empresa, pues obviamente hay que resolverlos primero para que el cliente pague, y ya si son por factores externos, pues buscar o ayudar al cliente a generar posibilidades o nuevas alternativas para solucionar este problema.
Entonces eso es algo muy importante que hay que contemplar durante la negociación, porque aquí hay 3 objetivos que debemos de cubrir en esas llamadas. La ideal pues es obviamente obtener el pago. Si no obtenemos el pago, la segunda opción aceptable es obtener una promesa de pago. Pero una promesa de pago que sea real, o sea, que no sea vaga, que ahí también es muy importante leer el lenguaje o la comunicación no verbal del cliente, porque si nada más nos dice, sí, te pago la siguiente semana, o sea, el decirte que te paga la siguiente semana es una cosa, pero su lenguaje corporal está diciendo otra cosa, así como que, sí, ya vete, no me molestes, ¿no? Entonces, es muy importante también identificar ese lenguaje. Entonces, si detectamos eso, pues es importante hacer que el cliente se comprometa. Nosotros nos apoyamos mucho con un convenio de reconocimiento de deuda, donde el cliente, por voluntad o buena fe, pues busca resolver esta situación de una forma pacífica, sin ser necesario a utilizar procedimientos más pesados o legales, digamos. Entonces, para eso pues, nos apoyamos mucho con el convenio de reconocimiento de deuda. Entonces, aquí pues, el cliente lo que buscamos es que tome una postura seria, que esto es un acuerdo entre gente adulta, gente responsable, en la cual el cliente pues, nos va a estar indicando qué pago va a estar realizando en cuestión de monto, en qué fechas, con qué frecuencia, para definir en cuánto tiempo va a estar realizando la liquidez de su crédito. Entonces, esto es muy importante. Recordemos los objetivos SMART. Deben de ser específicos, medibles, alcanzables, realizables, y se debe de definir una fecha límite en la cual caducan esos vencimientos o esos plazos. Entonces, los pagos tienen que compartir esas promesas de pago deben de compartir estas características para que sea una promesa de pago real. Ya una vez que está definido, si vemos que el cliente a lo mejor está en una situación difícil, a lo mejor que no tiene la liquidez suficiente y pues ahorita está inclusive sobreendeudado, bueno, hay que definir una fecha para que él busque posibilidades de cómo resolver esta situación, y en esa fecha que nos indique ya nos dé la promesa de pago o el pago correspondiente, ¿no? Entonces, esas son las 3 opciones que hay que buscar durante la gestión, porque lo que debemos de evitar es que el cliente nos diga, llámame la siguiente semana, ahorita estoy muy ocupado, márcame en 2 horas. Le marcas en 2 horas y que ya no está el cliente, y le vuelves a marcar al día siguiente y que no está, que no se presentó. Entonces, esas respuestas vagas es lo que debemos de evitar. Ahí hay que contemplar que esto no es un juego y que el cliente, hacerle entender al cliente que esto es algo muy serio, que no es algo, que no estamos jugando, que no nos está haciendo un favor para hacer el pago correspondiente. Entonces, aquí también depende mucho de la postura que esté realizando el gestor. Entonces, es muy importante que durante tu gestión tengas una postura firme, en la cual siempre busques acuerdos. Y siempre que estés gestionando tu cobranza, eso es como la venta. La venta siempre debes de definir cuál es el siguiente paso que debe de realizar el cliente. Entonces, si tú no defines cuál es el siguiente paso que hay que seguir con el cliente, pues es muy probable que no estés logrando los resultados que estés buscando. Y como no hay un paso siguiente, pues es como ir a la deriva. Entonces, nada más gestionas por gestionar sin ir a un fin específico. Entonces, de hecho, ya una vez que establecimos ese primer contacto, ahí es cuando viene el seguimiento, que es parte de lo que le digo. Aquí es muy importante siempre dar continuidad a todos los acuerdos que hayamos establecido con el cliente. Esa es la clave de un buen seguimiento. Entonces, ya una vez que contactas al cliente, que te diga, ¿sabes qué, Eduardo? Yo quiero que me contactes la siguiente semana. Ok, le contacto la siguiente semana, ¿para qué? ¿Para que me pague o para que ya me defina cuándo estaría realizando su primer pago? No, pues que sea para realizar el primer pago. Ok,
de cuánto sería el monto y en qué fecha estaría realizando. Entonces, es siempre ir encajonando, ir orientando el cliente hacia una siguiente acción. Porque si nada más no dicen, llámame la siguiente semana, y ya le dices, ok, te llamo la siguiente semana, o sea, fue algo muy ambiguo. Entonces, siempre hay que ser muy específico e indicar que la llamada que tú le vas a realizar es para tener esa información. ¿Cuándo nos va a realizar el pago? Y definir el monto, la fecha y también y ahí validar pues, que sea un acuerdo de buena voluntad, ¿no? Entonces, esa es una. Y otra, también me ha pasado mucho que en ocasiones, por ejemplo, hay clientes o usuarios de nosotros que nos piden apoyo para que les ayudemos a resolver su historial crediticio. Entonces, cuando hemos realizado esa actividad, pues nos ha tocado realizar negociaciones con los despachos. Entonces, obviamente, cuando contactas a esos despachos, pues registran tu número y nos empiezan a bombardear con un chorro de llamadas. Y lo más irónico, o lo que no me gusta, es que luego esas llamadas no son personalizadas. Luego te dejan mensajes, no sabes ni de quién te están cobrando. O luego a veces me ha pasado de que tienen un marcador que se encarga de estar, pues sí, marcando varios números, y ya en cuanto alguien contesta en la línea, en automático te enlaza con un gestor. Entonces luego ya cuando estás con el gestor, no tienen la información a la mano y no sabe qué cobrar. Entonces, pues lo ideal que pues, haría el gestor pues, es empezar a cobrar, pero pues ahí el problema es que no sabe qué está cobrando, ¿no? No sabe si es una tarjeta de crédito, no sabe si es de un préstamo personal, un crédito de nómina, un hipotecario, automotriz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí es muy importante que todos los seguimientos pues, lo hagas de forma personalizada. La automatización es muy bueno, pero también aquí lo que nos gusta hacer es que la gestión sea una combinación entre automatización y personalizado por medio de nuestros gestores, en la cual va a tener más peso el seguimiento del ejecutivo o del gestor de cobranza. Y este gestor lo que debe hacer es apoyarse con las herramientas que le estemos proporcionando. ¿Por qué? Porque si vemos que si estamos empezando a mandar mensajes o empezar a enviar muchas llamadas grabadas, pues normalmente el cliente lo que hace es contesta, es la grabadora y cuelga de inmediato. Entonces, luego a veces ni sabe de cuál de todas sus deudas es la que le están cobrando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el seguimiento sea muy personalizado. ¿Por qué? Porque si el cliente identifica que la cobranza es algo rutinario, o sea que nada más cobran por cobrar, pues va empezando a perder la seriedad. Porque me ha pasado, tiene 72 horas para realizar su pago. En caso de que no lo realice, nos veremos con la penosa necesidad de realizar acciones judiciales, ¿no? Pasan las 72 horas y no pasa nada. Entonces, esos son los tipos de gestiones que hay que evitar. Entonces, si tú haces una promesa, hay que cumplirla. Eso también es muy importante, cumple con tu palabra. Si tú contactas a un cliente y llegan a una promesa de pago, y si el cliente no te paga en la fecha establecida, y si tú le dices, ¿sabes qué es? Mira, si no me pagas la fecha que acordamos, voy a tu domicilio tal día para cobrarte ya de forma personal. Y así el cliente ve que tú vas, tiene un mayor impacto. Entonces, las veces que hemos realizado eso, el cliente ya de forma inmediata empieza a hacer sus pagos. Nos pasó una vez en que fuimos ahí a Mérida a gestionar una cobranza. Por ejemplo, la empresa a la que apoyamos con la cobranza se apoyaba también con los vendedores. Entonces el vendedor le decía al cliente, ponte al corriente porque te van a mandar a jurídico y te van a venir a visitar. Entonces el cliente, pues, como que le daba el avión, ¿no? Así como que, sí, luego lo veo. Y el día que lo visitamos en su domicilio,
se quedó todo impactado y se quedó viendo así al vendedor así como que, ¿qué onda, no? Y ya el vendedor así como que, te dije. Entonces pues ya vio que esto no es un juego, que esto es algo muy serio, y entonces ese cliente empezó pues a ponerse al corriente con sus pagos. Entonces es muy importante que en tus gestiones también todos los acuerdos que estés realizando pues también los cumplas y que les des un seguimiento puntual, ¿no? Ahora, también es muy importante que identifiques cuál es tu estilo de cobranza. Todas las personas son diferentes. Hay personas extrovertidas, hay personas introvertidas. Entonces, por ejemplo, yo cuando era más pequeño, yo tenía la idea de que para ser un buen vendedor, pues necesitaba ser una persona totalmente extrovertida, ¿no? Y sí, efectivamente ayuda mucho, pero no tampoco es una regla de oro, porque dentro de mis trabajos que llegué a tener de ventas, tuve un compañero que era súper serio, muy tranquilo. Y este chico era el número 1 de ventas ahí de la empresa. Entonces, lo que me gustaba mucho es que la habilidad que tenía esta persona es que sabía realmente escuchar al cliente. Y como sabía realmente escuchar al cliente, entendía muy bien sus necesidades. Y a la hora en que presentaba el producto, sabía cómo mostrar los beneficios del producto para cubrir las necesidades o resolver el problema del cliente. Entonces el cliente decía, esto es para mí, está diseñado, está personalizado, esto es lo que yo necesito o esto es lo que yo quiero. Y era muy bueno para vender y no era necesariamente que fuera una persona extrovertida. Entonces, de igual forma, también identifica cuál es tu estilo de cobranza. Muchos piensan que por ser cobrador es necesario tener siempre una postura ruda, ¿no? Cuando les menciono que somos especialistas en crédito y cobranza, en automático, cuando mencionamos cobranza, ya dicen, ya llegó el rudo, ¿no? Entonces, casi como que ya nos vamos a lanzar a los golpes. Entonces, pues ya es una forma, son estereotipos que se van formando, pero no son relativamente ciertos. Entonces, uno puede tener una postura amigable, uno puede tener una postura firme. Hay personas que son directas, que no se andan con rodeos para transmitir su mensaje. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer es identificar cuál es tu estilo que más te funciona y ve experimentando. Lo que te vaya funcionando, velo puliendo, velo mejorando y sigue por esa línea. Esto te va a ayudar a que logres tener mejores resultados durante tu gestión. Entonces aquí la efectividad se va a ver viendo por medio de nuestros resultados. Los resultados van a ser consecuencia de nuestras acciones. Entonces, si quieres tener mejores resultados, pues ve realizando diversas actividades o diversas acciones para ir puliendo y mejorar tu estilo de cobranza, ¿no? Aquí lo que hay que evitar es que la cobranza se vuelva algo rudimentario, rutinario, algo que sea muy soso. ¿Por qué? Porque en el momento en que el cliente detecta esto, que empezamos a enviar llamadas, que siempre que parece algo muy robotizado, pues ahí empieza a perder su efectividad. Entonces es muy importante que siempre busquemos gestionar la cobranza de una forma dinámica, que se vea que sea algo personalizado, que sepamos, que dominemos bien y que tengamos que estamos bien informados del adeudo que tiene el cliente con nosotros y que sabemos realmente cuál es el estatus actual de su cuenta, ¿no? Entonces, eso cuando lo llegamos a transmitir con el cliente, pues nos va a dar muy buenos resultados en nuestra gestión de cobranza. Ahora, el quinto punto es ejercer presión. Para este quinto punto, hay que transmitirle al cliente que esto no es un juego, porque hay clientes que no le toman la seriedad correspondiente. Entonces, también otro punto que un gestor tiene que tener muy metido en la cabeza es que el cliente no nos está haciendo un favor. Cuando nos paga, no es el que hoy amanecí de buenas y voy a ser piadoso de ti y te voy a pagar 100 pesos de los 5 millones que te debo, ¿no? Entonces, pues, oye,
me debe 5 millones, pero tomen en cuenta de que ese adeudo que tiene el cliente, primero que nada, hubo una relación de confianza entre la empresa y el cliente. El cliente está solicitando que le demos un préstamo o que le vendamos un producto o servicio a crédito, en la cual la empresa se lo empieza a dar, pero ahí hay una contraparte. O sea, así como el cliente pide que confiemos en él porque él nos está dando su palabra de que nos va a pagar, nosotros también tenemos que pedirle información a ese cliente. Por ejemplo, que nos firme la autorización de buro de crédito para investigarlo, que nos demuestre información financiera para validar que el cliente tiene los ingresos o los recursos necesarios para poder pagar el crédito que nosotros les vamos a dar. Entonces, si el cliente de un inicio no nos quiere proporcionar esa información, entonces ahí es algo incongruente. Porque ¿cómo es posible que tú me pidas que confíe en ti cuando tú no tienes la confianza en mí en proporcionarme esa información? Si yo te estoy pidiendo esa información es porque quiero validar que realmente tengas la solvencia o la liquidez para poder cumplir con la obligación crediticia que vamos a proporcionarte. Entonces, esa es la primera entrada, ¿no? Si resolvemos ese problema, nos va a ayudar a disminuir de forma potencial nuestra gestión de cobranza. Ese es punto número 1. Ahora, cuando estemos gestionando la cobranza, pues también, como les decía, no nos está haciendo un favor. Ahí está el origen de por qué nos debe el cliente una relación de confianza. Ahora, al cliente ya se le dio un beneficio, un producto, una solución. El cliente ya disfrutó de esos beneficios. Entonces, pues ahora viene el que nos pague. O sea, él lo está pagando por un servicio que ya se le dio. Entonces, tomen en cuenta de que no nos está haciendo un favor. Tiene que cumplir su obligación del pago del trabajo que nosotros le realizamos. Entonces, por favor, los gestores, quítense ese miedo o esa idea de que el cliente nos está haciendo un favor al realizar el pago. El cliente tiene la obligación de pagar porque tuvimos un acuerdo en el cual el cliente se comprometió a realizar su pago en una fecha específica, y si el cliente no cumplió, pues es obvio que nosotros vamos a empezar a exigir que el cliente cumpla con su palabra. Entonces, estos son acuerdos que se establecieron con el cliente y son acuerdos que se deben de cumplir. ¿Por qué? Pues porque obviamente somos ya personas adultas, personas mayores, personas serias, en la cual si se está estableciendo esta relación de confianza, pues si tú quieres que confíe en ti, pues tú también tienes que confiar en mí, ¿no? Entonces, a la hora de gestionar esta cobranza, hay que tener una postura firme. Primero que nada, hay que identificar si el cliente está poniendo objeciones. Hay que también saber diferenciar estos asuntos. ¿Cuándo es una objeción y cuándo es un hecho? Una objeción es que el cliente te diga que no tengo dinero, pero pues te dice que no tiene dinero, pero siempre lo ves llegando en su carro de lujo o último modelo, y eso sí, tiene dinero para comprarse su carro, pero no tiene dinero para pagarte a ti. Entonces, pues eso es algo incongruente, ¿no? Entonces, pues es obvio que no hay que comprarle esa, ¿no? Esa es una objeción. ¿Cuál es la diferencia de una objeción a un hecho? Pues un hecho es un suceso o un evento real. Entonces, por ejemplo, que el cliente pues ahorita no tiene liquidez por lo de la contingencia, y más porque se encuentra en el sector de turismo, más específico, restaurantes, por ejemplo. Entonces, pues ahorita los restaurantes tuvieron una baja en sus ingresos de forma grotesca, ¿no? Entonces es obvio que no tienen la liquidez suficiente, y a lo mejor lo que está sacando es únicamente para pues, poder cubrir los gastos indispensables, ¿no? Entonces ahí, una vez distinguiendo cuándo es un hecho y cuándo es una objeción, si vemos que es un hecho, pues obviamente hay que buscar una alternativa, plantear posibles soluciones con el cliente para que pague, ¿no? Y si vemos que es un hecho, pues decirle, ¿sabes qué? Mira, yo siento, bueno, no es de que yo sienta, más bien, tú tuviste un compromiso, ya llegó, han pasado varias fechas, no me has llegado a pagar.
Si no me pagas en esta ocasión, pues lo siento, tendré que irte disminuyendo la línea de crédito, ¿no? O sabes qué, pues te vamos a suspender o te vamos a tener que reportar en buró de crédito. Entonces ahí es algo que nosotros nos apoyamos mucho. Si vemos que el cliente tiene una postura de querer solucionar su problema, pues empezamos a ir subiendo la intensidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con un cliente que no nos quiso pagar, bueno, que empezó a tener 3 meses de morosidad. Entonces ya le dije, mira, yo te di la posibilidad de resolver esto de la mejor forma. Hicimos una negociación, un descuento, entonces en la cual pues él, si pagaba en esa semana, pues ya yo le aplicaba el descuento correspondiente. ¿Qué sucedió? No realizó el pago. Entonces pues lo contacté la siguiente semana y ya me empezó a deslindar con su contadora, cuando él es la persona que hace los pagos correspondientes, ¿no? Entonces ahí dices, oye, pues ahí más bien no está tomando la seriedad que se debe. Entonces, por eso también es muy importante pues, también saber con quién estás negociando y qué postura es la que tiene dentro de la empresa. Entonces yo ya le dije, mira, ¿sabes qué? Tú y yo tuvimos un acuerdo en el cual consistía en que si tú pagabas en esta semana o en la semana pasada, yo te iba a aplicar un descuento, siendo que no cumpliste tu palabra, ¿no? Entonces, ya en el próximo mes, pues se van a cumplir 4 meses y ya, si yo con 4 meses, yo ya no te puedo brindar el servicio, pues me veré con la penosa necesidad de suspenderte el servicio, de reportarte en buró de crédito y pues ya en caso de que no pagues, pues ya aplicar la cobranza pues vía judicial, ¿no? Entonces, son medidas que pues uno tiene que ir aplicando, ir subiendo la intensidad. Aquí, ojo, no es lo mismo subir la intensidad a ser grosero, porque luego mucha gente confunde ese punto, ¿no? El llegar a ser grosero con el cliente o tener una posición agresiva. Entonces, si llegas a esa postura, es obvio que no vas a lograr los resultados, porque lo que menos queremos generar es un conflicto con clientes. Entonces, si tú tomas esa postura de agresividad, pues ahí estás perdiendo el foco, que es la recuperación. ¿Por qué? Porque si empiezas a tener una postura de agresividad, pues el cliente obviamente se va a sentir agredido. Entonces, si se siente agredido, pues decir, ¿me vas a ser grosero? Pues no, con menos razón te voy a pagar. Entonces, hay que evitar caer en ese juego del cliente, porque si vemos que el cliente ya no nos quiere pagar, pues obviamente empieza ahí a entrar una lucha de egos, ¿no? Entonces, ahí es como les mencionaba anteriormente. Pierdes el enfoque que es la recuperación y te vas más por tu ego en lograr tener la razón. ¿Sale? Entonces, esa es con relación a la presión de cobranza y ahí les va otro tip. Pues normalmente las personas que se encargan de realizar los pagos pues son las personas que están dentro del área de cuentas por pagar. Entonces, ese es tu contacto principal. A esas personas tú les envías la factura y bueno, ya les solicitas el pago correspondiente, ¿no? Si ya le enviaste la factura y no te pagan, ya estuviste en conversaciones, en negociaciones con ellos y no logras el resultado, pues es importante que subas al siguiente nivel. Ya no hables con esta persona, vete con su superior, su jefe directo, que puede ser algún gerente, supervisor o inclusive hasta un directivo. Ahí pues haces la negociación y pues también le comentas la situación de que pues ya han transcurrido tantos días que no han realizado el pago correspondiente. Entonces ahí empiezas a requerirle que haga el pago correspondiente, ¿no? Si logras el resultado, perfecto. Si no logras, pues hay que escalar todavía un nivel más, pero ahí ya te tienes que apoyar con un superior, con tu jefe directo o con el dueño de negocio o con los directivos, para que estos directivos negocien con los directivos de esta empresa, ¿no?, que te debe. Entonces, son los 3 niveles que hay que ir escalonando durante la gestión de cobranza. Entonces, esto es muy importante que lo consideren a la hora de estar gestionando. Entonces aquí ya después, una vez que empezamos a incrementar la presión de cobranza, viene el 6º paso, que es el cierre o aplicación de cobro.
Entonces, aquí recuerden que siempre hay que mantener en mente el recordatorio para hacer el pago, que el cliente nos dé una promesa o que el cliente haga el pago correspondiente. Aquí es muy importante que para la aplicación del cobro, pues también le demos muchas opciones en donde pueda realizar el pago el cliente, ¿no? Y ahorita más en estos tiempos de contingencia, porque si nada más manejabas una forma de pago, por ejemplo, en efectivo y en tu local o en tu establecimiento, pues es muy difícil que ahorita el cliente pues salga para que te haga el pago correspondiente. Pero en cambio, si tú le das las opciones de que te haga un depósito en bancos, en varios bancos, o transferencia, o que haga el pago en tiendas OXXO o en tu portal de internet, etcétera, 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 entre más opciones también le puedas dar al cliente para que haga su pago, pues obviamente también te va a ayudar mucho con la recuperación. O inclusive, nos ha pasado de que hay clientes de que nos dicen que, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy ocupado, estoy haciendo varias cosas, no me va a dar tiempo de hacer el pago, ¿no? Entonces, pues igual, pues mandas a un gestor para que haga el cobro, le firme una de recibido, una ficha de que recibió el X cantidad de dinero para que haga el pago de inmediato en una sucursal bancaria, ¿no? Entonces, siempre es bueno ir buscando alternativas y darle más opciones al cliente para que pueda hacer sus pagos. También es muy importante, cuando vemos que se está complicando la cobranza, también ir buscando otras alternativas en que no solamente se haga el pago en efectivo o en transferencia, sino pues también ir buscando las opciones que se hagan los pagos en especie. Por ejemplo, ahí es lo más ideal pues es que sea un equipo de transporte no muy antiguo o algún bien inmueble en el cual pues también sean las garantías para que podamos ir recuperando el monto que también nos debe el cliente, ¿no? Lo ideal pues es cobrar el efectivo o el dinero completo y no llegar a aplicar alguna garantía o hacer los cobros en especie. Y bueno, y ahí ya viene el paso número 7, que hay que definir en qué momento pasarlo a cobranza judicial o extrajudicial. Ahí sí ya vemos que nuestra gestión no nos está dando los resultados deseados, pues también es bueno que nos lleguemos a apoyar en un despacho en el cual nos esté apoyando a gestionar la cobranza para lograr la recuperación, ¿no? Entonces, lo recomendable es que primero sea una cobranza extrajudicial, en la cual pues ahí la cobranza extrajudicial consiste en que se mandan a abogados a gestionar la cobranza, en la cual pues ya le plantean con el cliente la situación de su adeudo. Y aquí algo muy importante, el cliente ya no está en condiciones de negociar. ¿Por qué? Porque su adeudo ya está a punto de pasar a jurídico. De hecho ya pasó a jurídico, pero antes de gestionar la cobranza por la vía judicial, lo que se busca es llegar a un acuerdo con el cliente para tener para resolver este problema por la buena voluntad. Entonces ahí lo que se busca pues es, les mencionaba, apoyarnos con el convenio de reconocimiento de adeudo para que el cliente lo firme y se comprometa a hacer pagos en las fechas y por los montos acordados, ¿no? Y es muy importante que todo este convenio, porque todos los acuerdos se tienen que hacer por escrito, porque si lo haces por palabra, las palabras se las lleva el viento y pues el cliente, y son promesas vagas, ¿no? Las que nos va a estar realizando el cliente. Pero en cambio, si ya tenemos un documento en el cual el cliente ya nos firmó, pues es obvio que ahí ya el cliente ya está más comprometido y ahí es sí o sí cumples, porque si no cumples, pues ya directito a la cobranza judicial. Entonces, en eso consiste la cobranza extrajudicial. Ya para la cobranza judicial es cuando el cliente está en una negativa de pago, ¿no? Cuando lleguemos a tener la postura del cliente que nos diga, ¿sabes qué? No te pago y hazle como quieras. En ese momento ya es cuando tienen que entrar la cobranza judicial. ¿Por qué? Porque pues es obvio que ahí ya se levanta una demanda para hacer o lograr la recuperación.
Pero aquí hay que tener algunas cuestiones, o más bien hay que cuidar unos aspectos antes de irnos a una demanda. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una demanda y tienes todas las de ganar, tienes pagares firmados, las facturas, contratos, el convenio de reconocimiento de adeudo, pero el monto es muy pequeño, o sea, son 5,000 pesos, por ejemplo, lo que te debe este cliente. En la cobranza judicial es el mismo procedimiento cobrar 5,000 pesos que 1,000,000 de pesos. Entonces, estar pagando honorarios de abogados, las costas judiciales y demás gastos que vayan surgiendo, entonces, pues es obvio que te va a salir más caro la recuperación que el beneficio de lo cobrado. Entonces, ahí hay que contemplar mucho ese punto, ¿no? De hecho, nosotros siempre les apoyamos con ese análisis antes de realizar la cobranza judicial. Otro punto también es que el juicio, al realizar la cobranza judicial, salgamos ganando cobrando. ¿Por qué? Porque a lo mejor ganamos el juicio. Sí, el cliente te debe a 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, lo que tú quieras. Y ya lo demandamos y ganamos el juicio. Pero ya cuando vemos, cuando el juez ordena el embargo, no hay con qué cobrarte. O sea, no hay maquinaria, no hay equipo de transporte, no hay bienes inmuebles, o sea, no hay algo con lo cual nos podamos cobrar, ¿no? Entonces, ahí pues, sí ganamos el juicio, pero salimos ganando perdiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. De igual forma, siempre nosotros antes de ir a una cobranza judicial validamos esos puntos, esos criterios, para hacerles la recomendación si es conveniente hacer o no la cobranza. Entonces, eso es algo muy importante. Otras opciones que nosotros aplicamos es, si esa cuenta ya se considera como incobrable porque el cliente ya está en quebranto, porque el cliente ya falleció, también porque, pues literal, el cliente ya no sabemos dónde está totalmente ilocalizable, pues esas cuentas las podemos hacer deducibles fiscalmente. Entonces, ahí les apoyamos con el trámite, con los formatos correspondientes para hacer la notificación al SAT de que esas cuentas pues ya son cuentas incobrables, y ya les entregamos los documentos correspondientes para que se los proporcionen a su área contable o fiscal y hagan la deducción correspondiente. Entonces, esas son algunas alternativas que también nosotros les podemos apoyar. Y de igual forma, si tenemos algunas cuentas que no logramos recuperar, pues también hay que ver por qué no se recuperó. En ocasiones puede ser porque no se hizo un buen análisis o evaluación del cliente y fue resultado de que le dimos un préstamo a alguien que no se le tuvo que haber prestado. Y eso es algo muy común. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es ver qué errores cometimos para hacer la acción correctiva y evitar o prevenir que se vuelva a repetir la misma situación o la misma historia. Entonces, siempre hay que estar mejorando todos nuestros procedimientos, ir viendo los resultados que vamos teniendo de nuestras acciones. La medición es muy importante porque si algo no se mide, no se puede mejorar. Entonces, por eso es muy importante que mejoremos nuestros procedimientos de originación, que tengamos mejores métodos de evaluación, que contemos con un blindaje jurídico, que tengamos bien definidos una estrategia de cobranza preventiva y que también tengamos una buena estrategia de recuperación de cartera vencida, para que en el momento en que un cliente empieza a tener problemas de pago, se gestione la cobranza de forma inmediata y se logre una recuperación efectiva. Entonces, esos son los 7 pasos que nosotros les podemos recomendar
que puedan implementar en su negocio para lograr una buena recuperación. ¿Sale? Entonces, en resumen, lo que vimos en el proceso de cobranza cartera vencida son 7 pasos, en el cual el primero pues, es hacer un análisis de la cartera o de las cuentas para ver cuál es el estatus del crédito, identificar los motivos de incumplimiento, ver el origen del adeudo, qué documentos los respaldan y cuáles fueron los resultados de gestiones anteriores. Luego, ya una vez que tenemos ese análisis, se hace un diagnóstico, se plantea el objetivo y se define la estrategia de cobro. ¿Qué acciones vamos a realizar para lograr tener un buen resultado en nuestra cobranza? Ahí aplicando pues la ley de Pareto, el 80-20, dando prioridad a aquellas cuentas que al momento de gestionarse nos van a brindar el 80% de los resultados de la cobranza. También vimos la de buro de crédito, la estrategia de cobranza preventiva, estrategia de cobranza de recuperación, cobranza judicial, extrajudicial, administrativa, ¿no? Algunas de ellas. Luego, establecer el primer contacto, que ahí vimos que es muy indispensable establecer una relación de confianza con el cliente. Ahí lo que se busca pues siempre es definir una promesa de pago, el pago como tal, o en el próximo contacto o en la próxima gestión que estemos, comunicación que tengamos con el cliente, que ya nos defina si ya pagó o cuándo nos estaría realizando el pago, ¿no? Y obviamente que ese pago tiene que ser en una fecha razonable y el monto también tiene que ser un monto razonable. Luego viene el seguimiento. Ahí la importancia del seguimiento pues es que demos que mantengamos pues sí, que vayamos validando el cumplimiento de todos los acuerdos que vayamos teniendo con el cliente. Entonces, si al cliente dijimos que le íbamos a contactar tal día, en tal horario, pues le teníamos que marcar en ese día y en ese horario. Si al cliente le mencionamos que lo íbamos a visitar en su domicilio para cobrarle, pues le vamos a visitar en su domicilio para cobrarle, ¿no? Entonces, es muy importante cumplir nuestras promesas o nuestros acuerdos y que también les demos un seguimiento óptimo. Y en todas el éxito de nuestro seguimiento es que siempre definamos cuál es el siguiente paso a seguir. Y también que definas muy bien cuál es tu estilo de cobranza. Una vez que tengas bien identificado cuál es tu estilo de cobranza, velo perfeccionando, ve midiendo tus resultados y ve aplicando mejora continua. Ya que la experiencia pues es algo que es tu formación, lo que te va a dar para lograr buenos resultados en tu gestión. Ya posteriormente en la presión de cobranza, ahí hay que hacerle hincapié al cliente de que no nos está haciendo un favor al realizar su pago, que no estamos jugando, sino esto es algo muy serio, porque él hizo tuvimos un acuerdo, él hizo una promesa de pago y es algo que no cumplió, ¿no? Entonces es por eso que se le está gestionando la cobranza y pues lo que buscamos es que haga el pago del crédito que él se obligó a pagar, ¿sale? Es muy importante. También vimos los 3 niveles de cobranza. Cuando gestionas la cobranza con tu contacto principal, que es el de cuentas por pagar, si no ves resultados con él, escalas de nivel y te vas con su superior, que puede ser un supervisor o un gerente. Y en caso de que tampoco logres resultado con esa persona, hay que escalar al siguiente nivel, en la cual te tienes que apoyar con tu jefe directo o con los directivos de la empresa para que también hagan la negociación con los directivos de tu cliente. ¿Sale? Y ya por último, en el cierre y la aplicación del cobro, también es muy importante que, también les des varias alternativas de pago al cliente. Lo que decíamos, no solamente que sea el pago en tu establecimiento, sino que también tengas varias cuentas en varios bancos para que el cliente tenga más opciones, que pueda hacer transferencias, que también los pueda hacer en tiendas de conveniencia como los Oxxo, 7-Eleven y Círculo K, todas esas, por ejemplo, o inclusive en internet, que ya ahorita está muy de moda en que ya muchas personas puedan hacer sus pagos en internet. ¿Sale? Y ya por último ir definiendo
es cuándo hacer cobranza extrajudicial y cuándo hacer cobranza judicial. Que lo que les recomendaba es que primero inicien con la cobranza extrajudicial, ya en caso de que no se logre un resultado en la cobranza extrajudicial, validar si es conveniente gestionar la cobranza judicial, cuidando estos dos aspectos. Número uno, que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas, o sea que los honorarios y la demanda no nos vaya a salir más caro que lo que vayamos a recuperar. Y dos, que es el juicio que se pueda ganar cobrando, porque si ganamos el juicio y el cliente no tiene nada, y al contrario, ahí tiene arrumbada varios equipos de cómputo ya muy obsoletos, o un equipo de transporte de daño de la canica y que está ahí parado, pues en lugar de recuperar, más bien nos estamos aventando más problemas encima, porque ahora le tienes que invertir dinero para arreglarlo y ver si te lo compran. Entonces, también eso es muy importante, analizar si es conveniente aplicar la cobranza judicial aplicar la cobranza judicial, o en su defecto, pues aplicarlo como una cuenta, hacerlo deducible fiscalmente por ser una cuenta incobrable, ¿sale? En la cual ahí gestionamos el trámite con el SAT para proporcionarlo al área contable y lo pueda hacer deducible fiscalmente, ¿sale? Entonces, bueno, este sería el proceso de cobranza de cartera vencida. Espero que pues, les haya sido de valor, que lo implementen en su negocio, porque lo importante no es qué tantos cursos estés tomando, sino qué tanto estás aplicando de lo que aprendes en estos cursos o en estos webinars, ¿no? Entonces, si tienes alguna duda, igual con mucho gusto nos puedes contactar en nuestra página de Facebook, que ya vi que muchos clientes nos empiezan a estar contactando por esta red social, o en su defecto pues también puedes contactar a mi celular. Te lo confirmo, es el 55 43 30 37 79. Si quieres que te apoyemos con un diagnóstico para tu área de cobranza, o con algunas cuentas en específico que tienes problemas de recuperación, puedes solicitar un diagnóstico totalmente gratuito, en el cual pues te vamos a apoyar para ayudarte a encontrar alternativas o nuevas posibilidades que te ayuden a lograr la recuperación de ese adeudo, ¿no? O de igual forma, como nos ha pasado con clientes que tienen casos en que les deben, pero pues no tienen documentos que respalden ese adeudo. Entonces, pues ahí les ayudamos con alternativas para lograr esa buena recuperación, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso sería todo. Les invito a nuestro próximo webinar, que va a ser el miércoles 10 de junio a las 11 a.m., y el tema que vamos a impartir es de cómo iniciar la cobranza en la nueva normalidad, o sea, en pocas palabras, después de la contingencia. Entonces, ahorita pues sabemos que es muy difícil gestionar la cobranza, porque como no puedes estar visitando los domicilios de los clientes, pues tienes que aprovechar las alternativas que tienes a la mano, ¿no? Llamadas telefónicas, envío de correos, envío de mensajes, envíos de WhatsApp, a lo mejor también apoyarte por medio de videoconferencias, que pues también, o sea, son herramientas muy útiles, pero también es muy efectivo cuando llegas a hacer la visita domiciliaria. Entonces, pero por el momento es algo que no se puede realizar, pero de igual forma, yo lo que te invito es que comiences a aplicar lo que vimos en el día de hoy. Y cualquier duda que llegues a tener, con mucho gusto nos puedes contactar. Te repito, mi celular es el 55 43 30 3779. Y ahí con gusto te podemos apoyar con un diagnóstico. Nos contactas, fijamos una fecha en la que podamos ambas partes para poder realizar el diagnóstico y ayudarte a tener una mejor recuperación en tu empresa, ¿vale? Entonces, pues prácticamente eso sería todo. Pues les agradezco mucho por haber participado en este webinar.
Les recuerdo, miércoles 10 de junio a las 11 a.m., el próximo webinar, que es cómo iniciar la cobranza en la nueva normalidad después de la contingencia. Entonces, espero que esta información les haya sido de gran valor, les dé resultados en su gestión. Y bueno, me repito, mi nombre es Eduardo Rubalcaba, soy socio fundador de la empresa FinancialMerc, y cualquier duda que lleguen a tener, estoy a sus órdenes. Que tengan excelente día y estamos en contacto.